7 minutos pasaron desde las 4 de la tarde, acaba de llegar, está invitada por nosotros y está acá, la senadora María Eugenia Estenssoro, ahora candidata a jefe de gobierno por la ciudad. Desde 2007, senadora de la Nación por la Coalición Cívica, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, miembro de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Minería, Energía y Combustibles y de Población y Desarrollo Humano. Entre 2003 y 2007 fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nació en La Paz, Bolivia. Su bisabuelo descubrió el petróleo en ese país. No sabía que había descubierto tu bisabuelo. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Descubrió tu bisabuelo el petróleo? Sí, por casualidad. Él era agrimensor, estaba midiendo tierras, no sus tierras, y iba con sus mulas en Santa Cruz, en el oriente boliviano, y las mulas se enfermaron, llegó a una estancia y le dijo, bueno, te puedo parar acá porque mis mulas están enfermas. Y le digo, sí, además le dijo el dueño que había una vertiente donde había un aceite que era muy bueno para curar a los animales. Y él vio que eso le pareció que era petróleo. Esto era principios del siglo XX, y entonces mandó las muestras acá a Buenos Aires, ya YPF se había constituido, y a Estados Unidos, y le dijeron que sí que era petróleo. Y entonces se fue a Inglaterra. Él quería ir a La Haya a encontrarse con el presidente de la Shell, que era la gran petrolera del mundo. Y estuvo meses esperando una entrevista y no se la daban. Entonces, imaginen venir del oriente boliviano hace casi un siglo, ¿no? Yo cuando era chiquita iba a Santa Cruz, ya todavía pasaban los bueyes repartiendo la leche por las calles de arena. Así que... y entonces Qué historia maravillosa, ¿eh? Y ahí no termina. Como no le daban la entrevista, entonces al final era justo el momento en que zarpaba el Titanic. Y él dijo, bueno... Me estás mintiendo, me estás contando una historia para la selección. Está escrita. Y entonces, sacó un pasaje en el Titanic porque dijo, ahí conoceré gente con dinero que pueda invertir en Bolivia si este hombre no me recibe. Y no sé cómo se llamaba, Detterling se llamaba, el presidente de la Shell, le dio la entrevista justamente una semana antes, lo llaman, que le daban la entrevista en La Haya. Así que fue, y cuando estaba en la entrevista anunciaron que se había hundido el Titanic. Así que se salvó, y bueno, al final no fue la Shell, fue la Standard Oil que invirtió en Bolivia, pero él murió pobre, ¿no? Porque confiscaron las tierras, todo ese tipo de cosas que lo mismo que pasaba en sigue pasando. Apasionante. Quizás vos no hubieses estado acá si viajaba tu abuelo en el Titanic, o no. No, sí, porque ya había nacido tu padre. Este era el padre de mi madre, porque en realidad la historia del petróleo viene por el lado de mi madre. Mi padre se casó con la hija de petroleros, pero sí. Bueno, en realidad mi madre era adoptada, viene de Filipinas. Bueno, esto es una historia bastante cosmopolita, ¿eh? Sí. Bueno, María Eugenia Estenssoro va a conversar con nosotros después de las noticias. Dos datitos más sobre su vida. Comenzó siendo reportera y después secretaria de redacción de la revista El Porteño. La primera revista El Porteño. Yo trabajé ahí en la revista. ¿Trabajaste en El Porteño? Claro, Gabriel Levinas, ¿no? Sí, con Gabriel Levinas, sí, yo estoy bastante... Ya cuando entró Jorge Lanata ahí... ya te había sido. Sí, pero no, hubo un periodo que estuvimos juntos con Ernesto Tiefenberg, que él era el jefe jefe de redacción y yo era la secretaria de redacción. Actual director de Página 12, ¿no? Durante la década del 80 trabajó para Time y The Wall Street Journal. En los años 90 fue redactora de la revista Mercado y después editora de Economía de la revista Noticias. Vamos a hablar con ella de la ciudad, de la política y de la vida también. ¿Por qué no? Quiero decirles que si quieren hacer alguna pregunta, tienen las vías habituales de comunicación para hacerlo. 4535-2011, la cornisa, @radiolared.com.ar, y a través del mensaje de texto escriben red, dejan un espacio, van con la consulta, la envían al 2254. María Eugenia, hace unos minutos estábamos hablando con Gustavo Noriega sobre algo que hizo Aníbal Fernández contra Macri, pero en realidad, lo digo abiertamente, lo podría haber hecho con cualquiera. Lo hizo también contra Carrió en algún momento. ¿Qué son? Plantear ataques personales en vez de discusiones políticas. O incluso ataques políticos a lo que el otro no hace o lo que no. Le dijo, no sé, mate cocido, una cosa muy fuera de lugar. ¿Cuál es tu mirada sobre este tipo de manera de hacer políticas? Bueno, la verdad que yo, cuando lo escucho al jefe de gabinete, que lamentablemente corremos el riesgo de que sea mi compañero en el Senado, si es que yo no soy jefa de gobierno y él sale senador,
A mí me parece que es vergonzoso que haya un jefe de ministros, porque eso es lo que es el jefe de gabinete, que tenga ese tipo de lenguaje y que diga las cosas tan irresponsablemente. El otro día lo escuchaba decir, no, bueno, pero nosotros ¿qué tenemos que ver con el caso Joclender y la Fundación Madres? Cómo se usó el dinero es una cuestión entre privados, ¿no? Es como instalar aberraciones. Lo que había dicho Kirchner con el caso Skanka, creo que era, ¿no? Lo mismo. Entonces, se instalan cosas que son aberraciones, porque ¿cómo puede ser que a una fundación que uno le da 300 millones de dólares, que es muchísimo dinero, y que uno diga, ese dinero no llegó al fin social que tenía que tener, son fondos públicos, y diga, bueno, es una cuestión entre privados. 700 y pico fueron. Eran 750 millones de pesos, pero estaba presupuestado 1.500 millones o 1.400 millones, que son 300 millones de dólares, era lo que estaba presupuestado. Pero que se hable de una cifra, de cualquier cifra, y decir, bueno, una vez que el Estado lo da, es una cuestión de privados, ¿no? Porque había un fin y no se cumplió. Y muchas de esas cosas también. Aníbal Fernández estuvo a cargo de la Policía Federal como ministro del Interior y después como ministro de Justicia en estos 8 años. Entonces, que ahora hagan esta sobreactuación de que la presidenta y la ministra de Seguridad mandan a los gendarmes a la zona sur contra la droga, la realidad... No está bien eso, quiero decir, más allá que es una medida electoralista, ¿no es como una señal contra la inseguridad? ¿O? Mira, yo siento que ya gané en mi campaña, porque la que viene hablando desde hace 6 meses de que si queremos terminar con el delito cada vez más peligroso y más expansivo en la Ciudad de Buenos Aires, teníamos que encarar las zonas liberadas y estas mafias de la droga y el narcotráfico que operan en la ciudad y en el conurbano en forma indistinta, y que teníamos que hablar de ese problema, soy yo. Y mostramos el mapa del delito, las zonas liberadas, y bueno, después de 8 años el gobierno reaccionó, y Macri también reaccionó y mandó a la metropolitana a la zona sur. Pero esto tiene que ser un trabajo muy coordinado entre la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. No puede ser la foto y mandar agentes, y no sabemos qué pasaron con los comisarios corruptos ni los agentes de la federal que no funcionan. Acá no hay una organización que es ideal para las organizaciones criminales, que las distintas fuerzas de seguridad se peleen, que los distintos gobiernos se peleen, no dialoguen. Eso es ideal para los criminales, ¿no? María Eugenia, ¿sentís que tenés, vos y otros candidatos, ¿no?, menos posibilidades, que competís en desventaja con el aparato publicitario, por un lado de Macri y por el otro lado de Filmus? Y sí, los gobiernos utilizan la plataforma oficial y el dispositivo de publicidad oficial para saturar y convencer a la población de cosas que no son reales. Y entonces es muy difícil que tu voz se escuche. Para que sepa el oyente, yo voy a gastar 1.300.000 pesos en esta campaña. ¿Solamente 1.300.000? Así, sí. Solamente porque nos financiamos de acuerdo a la ley y con autorrestricciones. 800.000 pesos son de los fondos estatales que recién los depositaron la semana pasada, ¿no? O sea que hablemos de discriminación, recién la semana pasada nos dieron el dinero. 300.000 de un crédito que sacamos los candidatos siempre para financiar nuestras campañas, y 200.000 de aportes privados con nombre y apellido. Nos financiamos así porque creemos que las reformas que hay que hacer, uno no las puede hacer si se financió con los contratistas del Estado, que después siempre te piden cosas a cambio, con el dinero de los sindicatos, de las obras sociales, bueno, de la droga, de la efedrina, porque la droga ha florecido en la Ciudad de Buenos Aires porque financia las campañas políticas. Esto hay que decirlo. Y no solamente el gobierno nacional. Y además yo he estado reunida... ¿Cómo la financia? A ver, explícame, contame, a ver, ¿cómo la financia? Bueno, los laboratorios, ¿no? Los punteros, los laboratorios, bueno, es todo dinero, el lavado de dinero, ¿no? Todo vuelve a entrar al sistema a través del juego, ¿no? El hecho de que nadie quiera rescindir el contrato del Casino de Buenos Aires, que viola la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el juego, que es una industria que ha crecido enormemente en esta década, y Cristóbal López es bueno, vos has escrito sobre esto, pero el juego es una manera de lavar todo el dinero que viene de la corrupción, de la droga. ¿Qué propone la coalición cívica con el juego? ¿Con el casino de Palermo? Nosotros, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es clarísimo. Que el juego en la Ciudad de Buenos Aires, dice, lo tiene que administrar en forma directa el Estado, no puede tercerizarlo, no puede existir el Casino de Buenos Aires. Se inventó que está ahí en el río y que entonces no es la Ciudad de Buenos Aires, aunque se lo llama Casino de Buenos Aires, los empleados, y todo se factura en el distrito Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros rescindiríamos ese contrato, que además vence ahora en julio. ¿El del casino flotante vence ahora en julio? Sí, o sea que sería el momento ideal
para renunciar a ese contrato, ir a la justicia y decir que esto viola la Constitución de la ciudad. ¿Y el de Palermo, que es el que más factura en todo el país? También, ¿o uno lo de los que mismo, más... lo mismo. Nosotros creemos que el juego lo tiene que administrar en forma directa. Yo personalmente, el casino me parece que no tendría que estar más. No. Que no tendría que... No, a mí me parece que el juego, primero, que fomenta el lavado de dinero. La ludopatía es un problema muy serio. Uno lo ve ahí, el casino en el río se ve menos, pero ahí en Palermo uno pasa todas horas del día, está abarrotado el estacionamiento de gente que va a perder fortunas. Ahora consiguieron, creo que una norma que implica que no puedan sacar dinero de los cajeros automáticos cercanos o que estén dentro de eso. Sí. Ahora, ¿sabes lo que dicen los expertos, entre comillas, en la industria del juego? Que si no hay juego legalizado, va a haber juego ilegal. Y que eso es peor para los estados porque no recaudan. Bueno, a mí me molesta que hay un pueblito chico y ahora tenemos un enorme casino, salas de bingo. Me parece que esa no es la cultura que tenemos que fomentar. Tiene que haber otras. Se ve que no le estamos proponiendo a la sociedad actividades que sean, no sé, me parece que fomentar la lectura, el deporte, el arte, la cultura, todo eso hace mucho mejor que pensar que el juego es como el único divertimento y además, o pensar que me voy a salvar. Que voy a poder comprarme la casa si voy al juego, ¿no? Porque claro, como no puedes comprarte una casa en cuotas porque es prohibitivo, entonces... ¿Qué hizo Macri o qué no hizo Macri y que podrías hacer vos si sos jefa de gobierno? Y muchas cosas. En primer lugar, el tema de la inseguridad. Creo que él metió a la ciudad de Buenos Aires en una situación engañosa, que es decir, que nosotros solos con nuestra policía íbamos a poder terminar con la inseguridad, y la inseguridad aumentó en estos 4 años. Ahora está claro que el problema son las mafias estas de la droga, que el padre Pepe lo dijo hace 2 años. El problema no son los pobres, no son las villas, son los narcos que están destruyendo a los jóvenes. No se hizo nada en todo este tiempo y tenemos que trabajar sobre esos delitos y en forma coordinada con el gobierno nacional. Primero porque son delitos federales y además porque la Argentina ya está en la lista negra de los organismos internacionales en materia de lo que se llama la Convención de Palermo, que son todos estos delitos de organizaciones transnacionales. Ahí se perdió mucho tiempo. ¿Está en la lista negra? Sí. Está en la lista gris del lavado. Del lavado. Y en la otra también. Yo estuve hablando con uno de los que dirige en Naciones Unidas el programa que se llama, ¿no?, para ver los países que cumplen o no con el protocolo, la Convención de Palermo, que es un montón de regulaciones judiciales y de leyes para tratar de desbaratar estas organizaciones. Y la Argentina está por debajo de Paraguay. Hasta Paraguay está cumpliendo mejor este tipo de medidas que nosotros. El gobierno kirchnerista ha relajado todos los sistemas de control porque, bueno, seguro que se financia con dinero que viene de negocios mal habidos. Entonces, este es un problema que resuena gravemente en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que atacar este delito, exigirle al gobierno de la Nación, pero en forma coordinada. Tiene que haber una mesa de coordinación de la ciudad, la Nación y la provincia de Buenos Aires. Si no hablamos en estos términos, estamos engañando a la sociedad. El otro tema es la desigualdad social. No puede ser que tengamos el presupuesto más alto de la historia democrática, Luis, y que sigamos hablando del techo de las escuelas. Cuando yo era legisladora, el presupuesto de la ciudad era de 4.500 millones de pesos. Hoy es de 30.000. ¿Dónde están esos 25.000 millones adicionales? No hemos hecho, como Bachelet en 4 años hizo 3.000 jardines maternales dependientes del Ministerio de Salud para darle una igualdad de oportunidades a los niños de los sectores más humildes para que puedan hacer una buena escolarización. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Reforzó 20 guarderías de ONGs y lo publicita como el gran logro. Y no dentro del sistema escolar, no depende del Ministerio de Educación. Nosotros también tenemos que crear un dispositivo y nosotros pensamos que por lo menos 20 escuelas secundarias modelo en todos los barrios más humildes para darle a los jóvenes. Hoy hay 100.000 jóvenes en la ciudad de Buenos Aires en situación de vulnerabilidad. Tenemos que tener las mejores escuelas donde realmente estemos permitiendo que la escuela sea el motor de desarrollo social y económico. Y eso nosotros trajimos a funcionarios de Medellín, a un ex ministro de Desarrollo Social de Medellín, una ciudad que en 4 años dio un vuelco enorme. Y ellos nos dijeron, basta de zonas liberadas, el gobierno tiene que entrar a todos los barrios con sus mejores servicios. Hicieron 130 escuelas y 16 museos como el Malva en los barrios más humildes para mostrar la presencia de un Estado que está acompañando a la sociedad y a los más necesitados a integrarse a la sociedad. Bueno, eso nosotros lo podemos hacer en 4 o 5 años. Tenemos un presupuesto altísimo,
3 veces más que el de Medellín, no veo por qué tenemos que seguir hablando si se cae el techo de una escuela o no y si empiezan las clases o no. María Eugenia, quiero volver al tema de la financiación de la política, porque es como que hay un círculo vicioso que es muy difícil de romper. O sea, la coalición cívica se nutre de las formas legales de financiar la política. Los grandes partidos que están en el Estado, la ciudad y el nacional no lo hacen. ¿Y cómo se rompe el círculo? ¿Cómo una fuerza que se ajusta a la ley puede ser una alternativa de poder? Bueno, yo espero que los ciudadanos se den cuenta que para hacer los cambios que hay que hacer en la sociedad, uno tiene que tener, no puede llegar con las manos atadas, porque si uno le debe a los contratistas del Estado un montón de favores, y obviamente después no vas a hacer los cambios. Además, si vos te financiaste con el dinero de los sindicatos, de las obras sociales, ¿cómo vas a poder hacer los cambios? ¿Con qué legitimidad? A nosotros nos dicen, bueno, pero ¿cómo van a mover toda la maquinaria del Estado, del empleado público? La mayoría de la gente en el Estado quiere trabajar bien, pero no va a hacer las cosas que se les exigen y cambios importantes y sacrificios si ve que los jefes están en otra cosa. Entonces, creo que si la sociedad no es cómo van a gobernar si son honestos. La cosa es cómo podés hacer los cambios que hay que hacer en la Argentina siendo deshonestos. Vemos los países que han dado un vuelco importante en estas últimas 2 décadas, como pueden ser los chilenos, como puede ser en Uruguay, mismo Brasil no es prístino, pero ha habido una ética en el gobierno de Enrique Cardoso y de Lula que fue un cambio. Entonces tenemos que pensar que solamente con honestidad vamos a poder hacer los cambios. Lo que pasa es que me da la sensación de que es más fácil gobernar con honestidad que llegar al gobierno con honestidad. Ese es el punto en el cual uno siente que hay una imposibilidad casi mira, estructural. Yo creo que a la larga vamos a llegar. Antes, mira, al Frente Amplio le tomó 30 años, hasta que Tabaré Vázquez ganó la Intendencia de Montevideo y después la Presidencia de la Nación. Y a Lula le tomó 20 años. Nosotros vamos más rápido, pero creemos que si hacemos lo mismo que hicieron todos para llegar, los cambios no llegan así. Haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Está con nosotros la candidata a jefe de gobierno de la ciudad y senadora nacional, María Eugenia Estensoro. Acaba de decir: cuando lo escucho al jefe de gabinete, que lamentablemente corro el riesgo de que sea compañero en el Senado, me da vergüenza que se instalen cosas que son aberraciones. Que ahora hagan esta sobreactuación de que la presidenta mande a la Gendarmería, a la Prefectura, a la zona sur, como si Aníbal Fernández no hubiera estado en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio de Justicia, me parece vergonzoso. La droga ha florecido porque financia las campañas electorales. El juego, que es una industria que ha crecido mucho en la última década, financia las campañas y fomenta el lavado de dinero. Me parece que no tenemos que fomentar la industria del juego. Macri metió a la ciudad de Buenos Aires en una situación engañosa, creer que con la propia policía se podía combatir la inseguridad. Tenemos el presupuesto más alto de la ciudad y estamos hablando todavía del techo de las escuelas. Preguntas para la senadora María Eugenia Estensoro. Me gustaría preguntarle a Estensoro qué va a hacer con el tema de la salud y el tema de educación en la capital, que es un flagelo. Bueno, en el tema de la salud, nosotros lo que queremos es hacer un convenio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sé que esto suena utópico, pero no hay otra solución, para que hagamos los mejores esfuerzos para que la atención primaria, el 80% de las personas que se atienden en nuestros hospitales vienen del conurbano. Tenemos que hacer convenios para que la atención primaria, que es el resfrío, la gripe de los chicos, los controles ginecológicos, las consultas cotidianas, las radiografías, todo eso se puede hacer en centros de atención primaria, no en el hospital. El hospital hay que dejarlo para las operaciones, para las cuestiones complejas, y en eso la Ciudad de Buenos Aires está dispuesta a atender a todos los que vengan a nuestros hospitales a atenderse, pero los médicos dicen no damos abasto. El presupuesto hospitalario se va en la atención primaria y ahora lo que nos va pasando es que están en la mayoría de los hospitales, hay 10 quirófanos, se utilizan solamente 5 porque no se puede abastecer el resto. Entonces los temas más complejos donde hay riesgo de vida no se pueden atender. Entonces esto hay que decirlo con claridad, porque ya los médicos que hasta ahora no querían hablar de ese tipo de como de limitaciones se dan cuenta que hay una demanda creciente
creciente, pero que la Ciudad de Buenos Aires no puede dar abasto por sí sola. 10 minutos faltan para las 5 de la tarde. Actualizamos los datos del tiempo, Mariela Negro. 13 grados la temperatura, el cielo algo nublado. Recordamos las vías de comunicación, 4535-2011 para dejar un mensaje grabado. El mail lacornisa@radiolared.com.ar. Desde el celular también podés participar, escribís red, dejas un espacio, envías tu consulta al 2254. Te voy a hacer una pregunta que involucra también a Elisa Carrió. Alguna vez se la hice, pero quería saber tu mirada y tu opinión. ¿Cómo siendo una fuerza que presume, no solamente presume, yo creo que es honesta, muy honesta, la mayoría de los dirigentes que conozco son muy honestos, denuncian lo que tienen que denunciar, es tan complicada para construir? ¿Por qué no hay un poco de capricho en el hecho de que nosotros somos los puros y todos los demás son una porquería y construimos solamente con los puros y después nos quedamos solitos con poca intención de voto? Mira, hay alguna gente que se va, pero otros que llegan. Ayer en el acto de cierre de campaña estaba Eduardo Sosa, el procurador de la provincia de Santa Cruz, que Néstor había separado porque justamente estaba investigando la corrupción de Néstor Kirchner cuando era gobernador. Bueno, se acaba de sumar a la Corte nuestras Suprema de filas. Justicia en tres ocasiones ha planteado un fallo para que vuelva a su cargo de procurador y el gobierno de Santa Cruz no acate ese fallo. Sí, y Eduardo Sosa le ofrecieron dinero para que no siguiera reclamando casi 2 millones de pesos, ¿no? Que le restituyan el cargo. Bueno, él se ha sumado a nuestras filas. Siempre hay mucha más publicidad del que se fue, que generalmente era alguien que nadie ni siquiera lo conocía, pero hablan mucho de los que se van y no de los que llegan. Pero igual, no hay como poca flexibilidad en el sentido de decir, no, yo no arreglo con este, yo no arreglo con otro. Antes que se empiece a construir una cierta alternativa, aparece Elisa Carrió, yo se lo dije en la cara, por eso te lo digo a vos también, diciendo, no, con este es un narcotraficante, el otro es un otro. Difícil construir en política. Mira, nosotros hicimos puede ser, escucho lo que me decís porque nos lo dicen bastante, pero en el 2009 hicimos un gran esfuerzo por armar un acuerdo legislativo para las elecciones del 2009 para ponerle un límite al abuso de poder kirchnerista. Y fue un buen acuerdo electoral. Y después trabajamos mucho para traducirlo, para que eso se tradujera en un acuerdo de gobernabilidad. Y la pelea por los cargos y quién iba a ser el candidato a presidente nos obligó a retirarnos de ahí, porque no había espacio para poder hablar de lo importante que era el proyecto de país que teníamos que consensuar para estas elecciones. Lo que pasó con nuestros socios revela que, bueno, no fue un capricho, que la verdad que no había ninguna claridad hacia dónde se quería ir. Nosotros no hemos cambiado nuestra propuesta. Son las mismas propuestas que teníamos el 2007 y el mismo camino. Mira, vuelvo a decir, hemos pensado mucho en esto. Cuando decidimos ir solos en esta elección, Luis, es un camino difícil y yo lo he sentido en esta elección. Pero la realidad es que ya otros partidos que se propusieron hacer un cambio a este bipartidismo que no da resultados para la Argentina, como puede haber sido el Frepaso, cuando vos te tentás con el atajo electoral para llegar más rápido y resignás tus convicciones más profundas de cambiar los valores, las conductas y las prácticas, porque es ahí donde están los problemas, no en la propuesta. Todos podemos tener las mismas propuestas. La cosa es quién después va a tener las conductas para sostenerlas en el ejercicio de gobierno. María Eugenia, le escuché decir a Elisa Carrió en los últimos días, las últimas semanas, con una mirada política, pero una mirada de mujer. Varias cosas dijo. Dijo, Cristina me engañó. Las lágrimas de Cristina eran prácticamente lágrimas de cocodrilo. El ladrón se murió. Queda la viuda del ladrón, por lo tanto tendrá que responder. Estoy repitiendo palabras de Elisa Carrió, no estoy inventando absolutamente nada. Este gobierno sigue teniendo tanta corrupción como hasta antes de morir Néstor Kirchner. Dice cosas, por supuesto, muy, muy fuertes y de mucho impacto. La pregunta es, ¿vos pensás eso mismo? ¿Todos en la coalición cívica piensan eso mismo? Y en todo caso, si todo el mundo piensa eso, ¿por qué crees que está ganando hoy aparentemente Cristina en primera vuelta? Bueno, vos has hecho varios libros, ¿no? O 2 libros que han investigado la corrupción kirchnerista. Me parece que un matrimonio presidencial que multiplica por 10 su patrimonio en el ejercicio de gobierno, estoy seguro que es imposible. Realmente es imposible. Yo tengo mi declaración jurada que está en mi página de internet desde el año 2003, actualizada cada año, para que sepan los ciudadanos cuánto gano, de dónde están, cuál es mi patrimonio, y la verdad, con los sueldos de la función pública es imposible que vos dupliques tu patrimonio anualmente o que estés haciendo tantas inversiones paralelas
claro que la función pública te ofrece un montón de oportunidades de ser una especie de abre puertas para negocios entre los privados y el sector público, pero yo me niego a eso, porque justamente uno tiene que, si eligió estar en la función de representar a los ciudadanos, no puede estar haciendo negocios personales. Así que creo que habría que investigar qué pasó ahí. Todavía no sabemos qué pasó con los $600 millones, los $1.000 millones después de la venta de las acciones de YPF que tenía el gobierno de Santa Cruz y las regalías. Acá hay un montón de situaciones. Cristóbal López, testaferro de los Kirchner en el negocio del juego, es que nace en YPF, que es el vaciamiento de YPF. Es terrible lo que ha pasado en los últimos años y que nadie está mirando ahí. Entonces, acá Cristina Kirchner no se puede hacer la que ella no sabía. Esa historia, ¿no?, que pasa muchas veces de empresarios corruptos que las esposas dicen nosotros no sabíamos. Bueno, Cristina es una mujer inteligente. Entonces, Manuel Garrido, que fue separado de la administración, la de Fiscalía la Fiscalía de Administraciones. La Fiscalía que investiga la corrupción y que está investigando estos y otros casos de corrupción. Bueno, se le recortaron funciones, él renunció. Evidentemente, si bien los jueces que están subordinados al poder cierran causas sin investigar, no quiere decir que eso no exista. Entonces, yo no creo que uno puede decir, bueno, así como decía Horacio Berbisky, roban para la corona. Para la corona menemista está mal, pero para la corona kirchnerista está bien. Yo no tengo esa visión. Y la pregunta es ¿por qué la votan? Y la votan muchos. Y los argentinos nos hemos equivocado muchas veces. El poder, nos gusta el éxito. Entonces hay un momento de aparente bonanza económica, porque hay una situación internacional que, aunque no la quieran, hasta Paraguay crece al 10% al año. Y no vamos a decir que los paraguayos hicieron un cambio, ¿no? Y con todo respeto por Paraguay, hay una situación muy ventajosa que hay que países que la usen no solamente para aumentar el consumo, sino para mejorar su productividad y su posicionamiento en el mundo, que es lo que da un crecimiento sustentable, para mejorar los índices educativos, para sacar millones de personas de la pobreza. La pobreza se ha hecho estructural en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Yo recorro las villas permanentemente y como uno ve cómo viven muchos porteños. Es una situación que nosotros no conocíamos. Entonces, si no aprovechamos este momento, y eso es lo que yo le reclamo a Macri también, que si no aprovechamos el presupuesto más alto de la historia en democracia de la Ciudad de Buenos Aires para hacer esos cambios que tenemos que hacer, un chico porque nació en Lugano es probable que no termine el secundario. Solamente 4 de cada 10 chicos termina el secundario. ¿Que nace en Lugano? Sí, en Lugano, Villa Soldati. En cambio, en Barrio Norte, Palermo, 9 cada 10. La educación pública no está dando resultados. Tenemos que trabajar intensamente, construir las mejores escuelas en los barrios más humildes. Si no lo hacemos ahora que hay dinero, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, yo creo que ese es lo que yo le critico, sobre todo al gobierno de Cristina Kirchner. No puede ser que el plasma en cuotas y el fútbol para todos sea la anestesia donde tratamos de tapar de que si en un momento donde dicen que estamos creciendo más que nunca en la historia, como dice la propia presidenta, no puede ser que no podamos comprar viviendas en cuotas, que la educación pública, las clases medias están diciendo nos estamos cayendo del mapa, porque no podemos ni comprarnos la casa propia y a nuestros hijos tenemos que pagar la escuela privada, aunque ni siquiera es tan buena, pero al menos sabemos que hay clases, que es más ordenada, ¿no? Y no hay tantas escuelas públicas, al menos en la ciudad, de calidad como había antes. Nos queda 1 minuto y medio de entrevista. ¿Qué te sucede con el tema este? ¿El debate, el no debate, la participación, la no participación, Macri, Filmus? No, yo creo que se ha convertido a mí, ya me molesta que haya una competencia, a ver a qué candidatos nos invitan a los debates, a los mini debates que hay aquí y allá, y también hay una competencia entre los periodistas, ¿no? Ya se ve a veces a los candidatos como detrás de un pequeño pupitre repitiendo la lección, y eso también dejerarquiza el lugar importante, ¿no? Postularse como candidato a jefe de gobierno de una ciudad, uno tiene que saber muchas cosas, aprender muchas cosas, no es tan simple, tan elemental. Yo propuse y presentamos en nuestro blog en la legislatura una ley para que los debates sean parte del proceso electoral, que sea obligatorio que todos se presenten a debate, que lo organice la legislatura, obviamente televisado por profesionales, que no haya candidatos que estén vetados y que los que tienen mayor intención de voto tengan que debatir. Para la próxima elección yo espero que esto ya esté funcionando. En Estados Unidos tomó mucho tiempo hasta que los debates presidenciales
y legislativos hicieron una costumbre. Allá lo organiza una ONG. Yo estuve reunida allá en Estados Unidos con representantes. Creo que el tema de la ONG acá no sería lo mejor. Por eso estamos pidiendo que sea una comisión de la legislatura y eventualmente también una ley similar en el Congreso para que los debates sean un derecho de los ciudadanos. María Eugenia Estensoro, mucha suerte para el domingo que viene. Seguramente estaremos hablando acá el domingo o el propio domingo y nos estaremos viendo acá en el Senado o en cualquier otra parte. Gracias por esta entrevista y te vamos a convocar por el tema que me comentaste del retiro de la publicidad oficial después de tu libro, porque la publicidad oficial no es un presupuesto del gobernante, es un derecho de los ciudadanos a conocer el mensaje y a que se difunde a través de los medios y de los periodistas que tienen más audiencia. El reclamo tiene que ver con eso, sobre todo, ¿no? Que no se utilice el dinero público de manera discrecional y arbitraria a favor de los amigos y para castigar a quienes y para castigar a quienes los dicen enemigos, lo que los gobernantes no Yo quieren creo que se que sepa. todavía el tema de la publicidad oficial no está bien metido en la gente, pero si uno se mete bien, puede llegar a terminar en otro caso Joclender, cuando se empiecen a auditar realmente lo que se reparte y cómo se reparte. Así que vamos a estar en contacto, seguro. Perfecto.